Bueno, vamos a dar inicio ya, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de la licenciatura de nivelación en educación primaria. Esta licenciatura es el esfuerzo de un conjunto de académicos de toda la República Mexicana con la idea de reposicionar no solo las unidades del interior, sino la Universidad Pedagógica Nacional es un conjunto en este escenario donde se da una serie de cuestiones en torno a la profesionalización, actualización y mejoramiento docente. Queremos dar un esquema general de lo que ha sido la construcción de este proceso, cuáles son los presupuestos en los cuales se ha centrado y hacer con detenimiento una revisión de lo que implica la malla curricular de nivel de la educación primaria, pero también del módulo de inducción que dará inicio propiamente a la inserción del estudiante a este programa. En principio, señalar algunos... No puedo cambiarlo. Okay. Algunas generalidades del programa de licenciatura. Estas generalidades son elementos que comparten las 4 licenciaturas que conforman este programa destinado a los maestros en servicio de educación obligatoria, como seguramente ya escucharon el día de ayer y en la presentación que me antecedió. Señalar que es un diseño modular, que esto nos lleva a articular el aprendizaje y la enseñanza a partir de la práctica y la resolución de problemas reales como elemento de innovación curricular que responde a los problemas reales que enfrenta el profesional. Esto es importante señalarlo porque se intenta romper con este diseño tradicional en donde se da solamente contenidos. Aquí se va a centrar en un eje problematizador que va a dar cuenta de un objeto de transformación que en este caso para la licenciatura es la práctica docente. Se busca incidir en una formación centrada en la reflexión y el análisis y la transformación de la docencia. ¿Por qué este énfasis en la reflexión y la transformación? Porque finalmente tenemos una población demandante que son los maestros en servicio. Tienen una experiencia desde la cual pueden posicionar su proceso formativo y que les permite en última instancia transformar esta práctica que realizan. Una particularidad del programa es esta flexibilidad que también ya se les ha explicado, en donde cada uno de los módulos se cursan de manera independiente y que el estudiante va desarrollando experiencias de aprendizaje en torno a campos problemáticos o campos problematizadores. Esta flexibilidad creo que es una de las bondades de este programa, en tanto que permite la autonomía de los docentes que cursen de definir cuáles son aquellos que responden a sus necesidades de formación. Se presenta como un catálogo de módulos, es decir, no hay una seriación, no hay un módulo que anteceda y que siga, sino que se va a elegir de manera sustentada en torno a las necesidades formativas del docente. Los estudiantes de este catálogo de módulos elegirán 14 para cubrir los créditos necesarios para cursar la licenciatura. Cada módulo tiene una carga horaria de 150 horas y 15 créditos. Que estas características son compartidas con las otras licenciaturas. Se caracteriza por 3 elementos básicos. Una propuesta de currículum flexible, donde el estudiante construye su propio trayecto formativo. Un trabajo metodológico basado en la reflexión personal sobre la práctica profesional y la aplicación de propuestas de intervención que se integran en un portafolio de trayectoria laboral. Después, un poquito más adelante, platicaré en qué consiste este portafolio de trayectoria laboral, pero la idea es que justo se reflexione, pero no se quede en el ejercicio solamente de problematizar la práctica, sino de cómo incidir en la mejora de la misma con una idea central que es el aprendizaje de los estudiantes que tienen a su cargo. Por lo tanto, el objeto de transformación se constituye
en la práctica docente. Es decir, cómo el maestro parte de su práctica, la reflexiona, la problematiza e interviene en ella para poder dar cuenta de esa transformación a partir de los diferentes módulos que cursará a lo largo de la licenciatura. Un elemento que va a articular el desarrollo y el diseño de todos los módulos son los saberes profesionales. Esto ha sido como un elemento también de innovación en el diseño curricular, porque va a tener la posibilidad del docente de reconocer sus saberes, analizarlos a partir de referentes teóricos y metodológicos y su reafirmación o transformación. Esto es interesante porque el docente entonces hará un ejercicio de autoevaluación y señalar cuáles son aquellos saberes que sí tiene fortalecido, cuáles son aquellos que requiere ser construidos o fortalecidos, y en ese sentido irá como señalando cuál es el trayecto formativo a seguir. Estos saberes profesionales proceden de diferentes fuentes. Hay una formación inicial y continua, ¿sí? Que aquí recuperamos la idea de que nuestra población también es diversa en el sentido de que tiene una formación inicial diferenciada y que ha tenido la posibilidad desde el ejercicio docente acercarse a diferentes momentos de formación, y que eso le ha dado como un bagaje en conocimientos, en experiencias que le va a permitir o que le ha permitido enfrentar la práctica de alguna manera. Está la socialización y apropiación de la cultura escolar. O sea, cómo a partir de su inserción en un espacio institucionalizado se va apropiando de una serie de saberes que no necesariamente fue recuperado de esa formación inicial o disciplinar de contenidos pedagógicos específicos. Es lo que en términos concretos llamamos las prácticas y culturas escolares. Hay una experiencia en la profesión que también esto va a pautar a que reconozca cuáles son esos saberes que ha construido desde la experiencia, porque partimos de la idea de que el docente es un sujeto que construye conocimientos a partir de la experiencia, construye saberes y por lo tanto también va transformando su mirada sobre lo que hace. Hay un conocimiento del currículum escolar, ¿sí? Hay un conocimiento de las disciplinas a enseñar y hay una cultura personal. Todos estas fuentes y otras tantas son los que dan cuenta de esos saberes profesionales que el maestro tiene y moviliza en el momento de tomar decisiones y actuar pedagógica y didácticamente en el aula. Es así que la importancia del reconocimiento de esos saberes nos puedan o le puedan permitir al estudiante ir definiendo cuáles son los módulos que requiere cursar para poder atender a aquellos que son necesarios para repensar su práctica en este momento. También otros elementos generales es que tenemos ejes transversales, que ya señalaba también que la práctica docente es el objeto de transformación, pero también hay un eje transversal que es interesante atender en el sentido de que es un eje pedagógico y en términos también de la política educativa, que es la diversidad. Y la diversidad entendida en sus diferentes dimensiones, es decir, no solo a las necesidades educativas especiales o las adecuaciones curriculares, sino esa diversidad de sujetos, de instituciones, de contextos, de prácticas que van dando un sentido y una constitución al ser docente y a su propia práctica. Los componentes son los sujetos. Ya señalaba que partimos de un sujeto de conocimiento, un sujeto histórico, un sujeto contextualizado. Entonces estamos hablando de un maestro con estas características que tendrá que reflexionar y repensar su práctica a partir de los contextos que estamos viviendo. Existen procesos, ¿no? Que tendrían que abordarse o que se abordan más bien desde los diferentes módulos, como es propiamente el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, la evaluación, la transformación y la intervención en diferentes espacios curriculares, pero también de reconfiguración de las prácticas propias de lo que es el nivel educativo. Hay un contexto que se considera fundamental y es el contexto de la complejidad y la incertidumbre. Hoy el docente tiene que construir, reconstruir saberes profesionales que le permitan actuar en contextos inciertos.
y que le van dando como pautas o elementos para esta intervención. Tenemos 3 ámbitos, que es la identidad docente, los contenidos disciplinares y la intervención. En cuanto a la identidad docente, es necesario pues configurar y reconfigurar esta identidad docente, en tanto que hay una serie de situaciones que van implicando un desafío para configurar dicha identidad. ¿Cuáles son ese desafío? Hay una diversidad de prácticas, ¿sí? Hay una complejidad del acto de enseñar y de aprender. Hay una variedad de contextos en que se realiza la práctica, hay una multiplicidad de tareas que hoy se le adjudican al maestro, pero además hoy en los tiempos que corren hay una diversidad de formas de inserción laboral, es decir, más que formas de inserción, hay diferentes perfiles para poder ingresar. Antes era pues con una formación pedagógica didáctica específica, hoy sabemos que con este servicio profesional docente también se ha diversificado el espectro en el sentido de la inserción laboral. Ya también se les mencionaba que es una modalidad totalmente en línea, o sea, no hay actividad que se realice fuera de la plataforma, excepto las de tutoría, que también más adelante explicaré, siempre y cuando se dé también una posibilidad de concertar un plan de seguimiento y de seguimiento a las acciones que implican la tutoría. Se impartirá cuatrimestralmente. Esto es importante porque nos lleva a pensar en las formas en que vamos a organizar no solo el desarrollo de los módulos, sino también las implicaciones que tiene en la parte organizativa de cada una de las unidades. Los aspectos en relación a los créditos, esto nada más como carácter informativo, porque también ya se les ha dado a conocer en otro momento de las presentaciones que se han realizado, pues tenemos una práctica profesional que de suyo resulta relevante porque se reconoce entonces los saberes que el maestro construye desde su hacer cotidiano. Tiene una carga crediticia en módulos a cursar, y el trabajo independiente. En el trabajo independiente está propiamente lo que es el trabajo de la tutoría y la integración del portafolio de evidencias que se constituye en el portafolio de trayectoria laboral para la titulación. Esto nos da pues un total de créditos de 380 a cubrir en 2 años, 2 años y medio, dependiendo de las condiciones y las posibilidades que tiene el estudiante de cursar. Esto que planteo abajo, señalo que pues es un módulo, ¿no? Tiene 150 horas y que se va a impartir en un cuatrimestre, que por temporalidades es de 14 sesiones. Esto es importante tenerlo presente porque entonces nos lleva a pensar cuántas horas tenemos que dedicarle a la semana, cómo se tendría que organizar estas sesiones en relación a las actividades que presenta la plataforma, pero además tenemos que sumarle a las actividades de tutoría, que implica un papel importante de cada uno de los asesores que cumplan esta función para poder dar seguimiento a la integración del portafolio de trayecto laboral y al proceso de titulación. Ya entrando propiamente en materia de la licenciatura en educación primaria, señalaremos que está integrado por 26 módulos. De estos 26 módulos hay 3 genéricos. ¿Qué implica que sean genéricos? Que estos son compartidos por las 4 licenciaturas que forman este programa. De estos 26 módulos, sí, ya se ha venido señalando, tienen que elegir 14 los estudiantes. ¿Cuál es la intencionalidad como primaria de estos módulos? Es contribuir al ejercicio reflexivo que los docentes deben realizar en torno a sus saberes profesionales, ¿sí? Que pueden ser de contenido disciplinar, conocimientos y procedimientos pedagógicos didácticos, construcción y reconstrucción de la identidad docente, conocimiento del currículum, conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos y de sus fundamentos filosóficos e históricos, habilidades y actitudes de un profesional de la educación y conocimiento de los alumnos y sus características. Todos estos saberes, conocimientos, habilidades y actitudes se abordan de una o de otra manera en los 26 módulos que se propone en la malla curricular de la licenciatura.
Aquí, bueno, podemos observar el catálogo de módulos y señalamos catálogos justo porque rompe con el esquema tradicional de la organización curricular. Al lado, bueno, presentamos como una especie de panel en donde indica que el estudiante puede empezar por el módulo que considere necesario para empezar a fortalecer o reconstruir sus saberes y salir igual con el módulo que considere pertinente. Entonces, a partir de estos 26 módulos, el estudiante tendrá la posibilidad de trazar ese proyecto formativo. Un poquito para ir ubicándonos en el sentido de qué trata cada uno de los módulos. Bueno, sería una tarea que llevaría mucho tiempo, pero sí quisiera señalar algunos elementos como sustanciales de cada uno de los módulos, ¿no? En primera instancia tenemos docencia, identidad y formación profesional. Aquí en los propósitos formativos se identifica la importancia de reconocer cuáles son los saberes que requiere el docente en las sociedades actuales. Cuáles son como esos elementos que permitan configurar su identidad en estos contextos de incertidumbre, cómo construir y configurar comunidades de aprendizaje, que hoy el maestro no sienta que está solo en esta dinámica de la docencia, sino que está en colaboración y en constante relación con los otros, con sus compañeros, con sus directivos, con sus padres de familia, para poder potenciar entonces los aprendizajes de los estudiantes. Y además, bueno, como parte de este módulo de identidad, implica que el docente reflexione sobre las actitudes y responsabilidades inherentes a su trabajo en el aula. Hoy más que nunca está como complejo esta idea de la identidad, en tanto que hoy ¿quién es el docente? O sea, ¿quién es el que forma al docente? ¿Cuál es la función primaria del docente? Entonces, todo esto se aborda en esta parte de este módulo de la identidad, docencia, identidad y formación profesional. El siguiente módulo es la evaluación formativa como proceso de mejora de los aprendizajes y enseñanza. En este módulo, lo que se aborda son justo cuáles son los referentes para una evaluación formativa, cuáles son las modalidades, cuáles son las técnicas y qué dimensiones de evaluación se valora con cada una de las técnicas. Es importante que el maestro en este módulo visualice que no solo es un ejercicio de evaluación de los aprendizajes, sino de retroalimentación de su hacer y de su actuación docente, es decir, cómo enseña y cuáles son los cambios que puede generar a partir de los resultados derivados de los aprendizajes de los estudiantes. En el módulo de fundamentos filosóficos para la transformación de la práctica docente, si hay una identificación de los elementos legales, filosóficos, los directrices y ejes rectores que orientan la educación obligatoria, pero también se lleva al docente que visualice ese marco normativo filosófico, qué implicaciones tiene en su práctica docente y cómo atiende las situaciones problemáticas que van derivando de su actuación en referencia a ese marco normativo. Y no solo en el proceder legal, sino también en la cuestión de la diversidad, la equidad, la justicia curricular como ejes sustantivos de la actuación docente. En el caso de las teorías y ambientes de aprendizaje, se busca que los docentes fortalezcan los aspectos teóricos y metodológicos que implican diseñar e implementar ambientes de aprendizaje en el aula mediante un trayecto formativo que le permita reflexionar la transformación de su práctica y cuáles son las implicaciones en los propósitos educativos. Es decir, siempre va a tener como ese referente del nivel en que trabaja, cuáles son los propósitos que se busca y no olvidar que uno de los elementos fundamentales de su actuación es el aprendizaje de los estudiantes. En el uso de metodologías y estrategias didácticas para el aprendizaje, sí es importante señalar que en este módulo el maestro reconozca que no solo se aprende
se tiene estrategias para aprender, también se tiene estrategias para enseñar. Entonces hay que aprender a enseñar y que con estas metodologías y estrategias él o ella, en este caso, puedan potenciar los aprendizajes de sus estudiantes. En el caso de los lenguajes artísticos y la creatividad en la escuela primaria, se da una revisión de qué importancia tiene la educación artística y cuáles son sus implicaciones en la enseñanza en el aula de clase, cómo se puede promover o incidir en el desarrollo del pensamiento artístico y creativo en el niño para una formación integral y, por supuesto, en algunas de estos módulos concluye con la elaboración o el diseño de proyectos, de situaciones didácticas que lleven a operar o concretar eso que desde la teoría o desde el currículum se está planteando. En el caso de la ciencia en la escuela, nos lleva a identificar los ámbitos que articulan el campo formativo de la exploración del mundo natural y lo social en la educación básica. Se reconoce la importancia del conocimiento cotidiano para la construcción del conocimiento científico. Pretende incidir en que el docente cuente o posibilite también la argumentación de explicaciones científicas a situaciones cotidianas. En el caso del desarrollo social y moral del niño, vemos que una de las cuestiones que hoy está jugando un papel importante es identificar primero cómo este desarrollo moral y social impacta en los aprendizajes de los niños y cuáles son las características socioafectivas que pueden ser susceptibles de ser trabajadas desde el aula de manera pedagógica y didácticamente y cómo estas nos lleva a los docentes a generar estrategias de formación. En el caso de la convivencia y autonomía en el contexto escolar, pues hoy es una preocupación de los docentes de todos los niveles educativos, la cuestión de la convivencia y las formas en que se relacionan los sujetos en el espacio escolar, pero también en el espacio social. Es ahí que en este módulo se busque construir proyectos pedagógicos que promuevan el aprendizaje de la convivencia en el aula, así como el desarrollo de la autonomía en niños y niñas de educación primaria. Esto es importante porque la convivencia también se constituye entonces en un propósito de aprendizaje. A reconocer y a trabajar con el otro también es un propósito de aprendizaje. En el curso, el currículum y sus implicaciones en el aula, partimos de la premisa que un docente tiene que conocer el currículum y saber qué es lo que tiene que enseñar en el grado y en el nivel educativo que le corresponde. Entonces hará una revisión del currículum del nivel y va a llevar a los diferentes niveles de concreción de este currículum, ¿sí? Que tiene que ver en primera instancia con las implicaciones que tienen las características y el enfoque del proyecto curricular en la práctica y enseñanza del profesor. Un segundo nivel es precisar las implicaciones que tiene este trabajo sobre la identificación de los tipos de aprendizaje a promover, la secuencia y progresión que sugiere el currículum y, por supuesto, concluir con una situación didáctica, un proyecto, una unidad didáctica pertinente con los sujetos y los contextos. En el caso de la gestión del aprendizaje, esto ha sido como una discusión interesante porque estamos entonces a un nivel de la gestión. Muchas veces pensamos que la gestión le corresponde al personal directivo, pero también el docente tiene un papel importante en la gestión, que es la gestión del aprendizaje, que también le corresponde a los directivos, y entonces va a reflexionar sobre esta categoría. ¿Qué es la gestión de aprendizaje? ¿Cómo se pueden o qué tipo de metodologías podemos utilizar para la gestión del aprendizaje? ¿Cómo se dan o podemos construir alternativas pedagógicas para la gestión del aprendizaje? La atención a la diversidad en el aula. Esta atención a la diversidad en el aula tiene que ver con este ejercicio, por un lado,
del conocimiento curricular, de las características de los estudiantes, de los estilos de aprendizaje, de las formas que aprenden, pero también de los contextos que muchas veces son sujetos con cierto grado de vulnerabilidad o muy alto grado de vulnerabilidad, que tiene que ver con la descripción étnica, que tiene que ver con las formas de socialización, y entonces el maestro va a llevar a reconocer esas diferentes o esa diferencia presente en la escuela, y también tiene una implicación ético-normativa en el cual el maestro tiene que posicionarse para la atención a la diversidad. Estamos convencidos que esta atención a la diversidad es una atención pedagógica, y esta atención pedagógica se concreta en un hacer didáctico que mira al otro y reconoce al otro. Hay otro módulo que es equidad, inclusión y convivencia, que lleva a reconocer en principio los factores sociales, políticos, económicos que configuran las relaciones sociales en el contexto actual, a identificar cuál es el papel que tienen los diferentes agentes educativos que inciden en la formación de los alumnos. Y hablamos de agentes educativos en el sentido de que tienen que actuar, tienen que accionar. Un agente tiene que tomar decisiones y actuar en consecuencia de esas decisiones. Conocer las formas de violencia presentes en la escuela, que hoy se habla de una estética de la violencia en las escuelas, y por supuesto tiene que aplicar estrategias para favorecer la convivencia y por lo tanto incidir en reducir las formas de violencia que se presentan en el ámbito escolar y áulico. La docencia como práctica reflexiva. Tiene como propósito fundamental una base teórica metodológica que permita al docente valorar las implicaciones de una práctica docente reflexiva en un ejercicio profesional. Y al reflexionar su práctica, el maestro estará en constante problematización de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro que no problematiza su práctica no siente la necesidad de aprender o de repensar su actuación desde los espacios que tiene en el que está inserto. Por lo tanto, tiene que pensar cuáles son los supuestos que tiene en su ser y su hacer docente, cuáles son las teorías que sustentan su actuación pedagógica y didáctica, qué elementos de la docencia que hoy realiza requieren un sustento teórico metodológico para poder arribar a esa reflexión de su hacer. Y obviamente esto cómo va a incidir en los aprendizajes de los alumnos. Tenemos un módulo que se llama Metodología de las Matemáticas para la Educación Primaria. Este es como muy específico en el contenido, pero que lleva al maestro a revisar, por un lado, cuáles son los elementos que plantea el currículum, cuál es el enfoque didáctico y cómo traducirlo en situaciones concretas de planeación y de evaluación en el aula. Tenemos el módulo de referentes básicos para la formación mediada por el uso de las tecnologías en la educación primaria. En este módulo, y acorde con la necesidad de pues también incursionar en la tecnología no solo para el uso y el consumo de sí mismo, sino como un recurso para el aprendizaje, este módulo va a promover el empleo de las tecnologías en el logro de los saberes y la inserción en la sociedad las sociedades del conocimiento de los alumnos de este nivel educativo, es decir, cómo se emplea para potenciar los aprendizajes. Tenemos el curso de mediación pedagógica e intervención pedagógica. Este curso es un curso genérico. Ya les señalaba que los cursos genéricos se comparten con las otras 3 licenciaturas que forman parte de este programa en su conjunto, y obviamente tiene que ver con esta idea de la mediación, cómo se realiza, desde dónde se realiza, y abordamos pues procesos de mediación cognitiva y mediación pedagógica en el que el maestro revisará diferentes estrategias de mediación para poder trabajar en el aula. El desarrollo infantil y procesos de enseñanza-aprendizaje, como lo señala, bueno, uno de los elementos y uno de los saberes que el maestro debe tener
en función de su actuación es conocer al sujeto que aprende. Y en este momento del módulo es cuando va a reconocer cuáles son esas diferentes teorías que dan cuenta de las formas en que aprende el sujeto, cómo aprende y desde dónde aprende. La teoría pedagógica, proyecto educativo y actuación docente. En este módulo se conoce, se analiza y se reflexiona sobre los aportes de diferentes teorías, sobre todo del constructivismo práctico y la educación liberadora al sistema escolar moderno para la formación de sujetos autónomos. Reconoce la importancia que tienen estas teorías del desarrollo psicológico, cognitivo, social en los niños en la selección de metodologías para propiciar el aprendizaje basado en la experiencia y protagonismo del alumno, y va a diseñar proyectos didácticos para poder concretar todos estos referentes teóricos y pedagógicos. Está la gestión de la autonomía escolar, sí, que es uno de los también elementos fundamentales hoy de la política educativa, en el que el maestro va a reconocer su papel protagónico en la toma de decisiones y la organización y funcionamiento de la escuela, desde los consejos técnicos, desde las formas en que se planifican los proyectos del aula, de la escuela, y cómo se van constituyendo también redes para dar respuesta a las necesidades, tanto de atención como de formación del docente. Del desarrollo del lenguaje, otro módulo es desarrollo del lenguaje y comunicación, el que, bueno, fundamentalmente se va a centrar en la elaboración de proyectos con base en una fundamentación que promueva los aprendizajes significativos y situados. Y obviamente va a recuperar todo lo que es el enfoque didáctico del lenguaje y comunicación, tales como las prácticas sociales, como esta cuestión de el enfoque funcional comunicativo de la lengua. Y tenemos un módulo que es educación física y motricidad y corporeidad. Este módulo es importante considerarlo no solo en el sentido de la motricidad, sino de cómo se va configurando la corporeidad como la representación de todas las acciones del sujeto a través del cuerpo. Y esto nos lleva a pensarlo como un sujeto integral, no solo en movimiento. Y cómo va generar el maestro pues propuestas de intervención a partir de reconocer estas particularidades de la educación física. Tenemos la construcción, otro módulo del espacio-tiempo en el conocimiento histórico. Y aquí el docente lo que va a hacer es reflexionar cómo aprenden historia sus alumnos a partir del análisis de su práctica para identificar los aspectos que puede mejorar en la intervención que hace. Y va a reflexionar sobre la enseñanza de la historia para que el alumno comprenda la realidad presente y proyecte su mirada hacia el futuro. En este sentido, también la idea es que concluya con proyectos o con situaciones, con unidades de aprendizaje, con centros de aprendizaje, es decir, diferentes formas de hacer intervención. Tenemos otro módulo genérico, que es el de la gestión educativa, actores, procesos e intervención, que se centra fundamentalmente en fortalecer los saberes que el profesional docente o directivo de la educación básica y media superior tiene respecto a la educación, la gestión educativa, y que esto le lleve a pensar la gestión en un sentido amplio, ¿no? Tiene que reconocer cuáles son sus nociones, cuáles son sus representaciones, cuáles son los procesos, modelos y actores que intervienen en la gestión. Tendrá que hacer un diagnóstico y detección de las problemáticas y las prácticas, detección de problemáticas sobre las prácticas de gestión en la escuela, y va a hacer una propuesta de intervención para la mejora. Tenemos otro módulo que es tecnologías para el aprendizaje y la comunicación, que va a centrarse principalmente en el reconocimiento de los principios del conectivismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediada con recursos digitales. El docente en este módulo va a tener la posibilidad de construir objetos de conocimiento en ambientes virtuales de aprendizaje y los va a llevar a la solución de un problema que tenga en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En términos generales, este es como el sentido de cada uno de los módulos. La idea es que el estudiante vaya teniendo como una primera mirada de estos módulos para poder ir definiendo su trayecto formativo. Y reitero, esta
malla curricular se puede iniciar con cualquier módulo y concluir con cualquier módulo. El requisito es que se cubran los 14 que se requiere para tener los créditos necesarios y obtener el título del nivel educativo. El catálogo de módulos, como ya podrán percatarse, atiende o intenta atender diferentes dimensiones de la práctica docente, como son los saberes propiamente pedagógicos y didácticos, pero también cuestiones de la identidad, pero también cuestiones de la tecnología, y que va arribando a situaciones concretas que hoy preocupan al maestro, como la enseñanza de algunas de los campos formativos o de las asignaturas, o de situaciones como la cuestión de la diversidad, la violencia, etcétera. ¿Cuál es el perfil de ingreso para esta licenciatura en educación primaria? Puede ser personal técnico docente, directivo y de apoyo técnico pedagógico, y que cumpla una función de docencia en educación primaria. Quiero señalar que el concepto de docencia aquí lo estamos tomando no solo lo que se realiza en el aula o que tiene el maestro frente a grupo, sino que estamos considerando justo a todos aquellos que tienen que ver con el proceso de formación de un estudiante en un espacio escolar. ¿Cuáles son los antecedentes académicos? Bachillerato terminado, estudios inconclusos en licenciatura, licenciatura terminada sin titulación en áreas distintas de la educativa, ¿sí? Y que esto es importante considerarlo porque hoy, al diversificarse el perfil de ingreso al servicio profesional, pues tenemos también presente estos antecedentes académicos en los posibles candidatos a cursar la licenciatura, y obviamente para ingresar tienen que realizar la solicitud de inscripción a la licenciatura. Y el proceso administrativo, la maestra Xochitl el día de ayer les explicó a grandes rasgos en qué consiste, y sí, algo que no podemos evadir como requisito de ingreso es que esté en servicio y que tenga el bachillerato terminado. ¿Cuáles son las habilidades deseables que quisiéramos que tuvieran nuestros aspirantes? Pues actitud crítica sobre la práctica educativa, interés particular en la situación problemática de su práctica, conocimiento y habilidades para la expresión oral y escrita, capacidad de análisis, síntesis y comprensión, estructuración de ideas y argumentos claros, coherentes y sintéticos, pensamiento crítico, conocimiento y habilidades para el manejo de ofimática y plataformas virtuales, ¿sí? Estas habilidades son como necesarias para poder también transitar de manera exitosa a lo largo de la licenciatura. Algunas y también las irán desarrollando, irán replanteando a lo largo de los módulos. El objetivo general de la licenciatura es fortalecer los saberes profesionales de los docentes en servicio de nivel de primaria, con base en el análisis crítico y reflexivo de su práctica docente, que permita entender los retos del contexto actual a través del diseño y desarrollo de propuestas de intervención pedagógica que favorezcan aprendizajes significativos en sus alumnos. Es importante señalar que se centra en estos ejes que señalábamos: la reflexión, la problematización y la intervención. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es precisamente que el maestro resignifique su práctica docente a partir de los conocimientos, los saberes que va construyendo a lo largo de los 14 módulos que curse. Los objetivos específicos es que es un docente que se reconoce como profesional de la educación, que resignifica su identidad docente a la luz de las condiciones sociales, políticas y culturales en un contexto de incertidumbre en el ámbito educativo. Fundamenta su práctica docente a partir de la reflexión de referentes pedagógicos que favorecen aprendizajes significativos en un contexto de equidad, inclusión y atención a la diversidad. Se involucra en procesos de actualización permanente e incorpora el diálogo crítico entre pares como estrategias de autoformación y profesionalización, y desarrolla la capacidad de transformar su práctica docente a partir de construir vías metodológicas de intervención en contextos y situaciones diversas que responden a necesidades específicas. El perfil de egreso.
En este perfil de egreso consideramos ese conjunto de saberes profesionales integrados que dan sustento al diseño curricular y planteamos lo siguiente, que el docente se reconoce como un profesional autónomo y reflexivo y que lo vamos promoviendo desde el momento que va definiendo su malla curricular, comprometido con su formación permanente y las exigencias de la sociedad. Desarrolla de forma permanente nuevos saberes, habilidades y conocimientos para enfrentar los cambios continuos. Comprende, analiza y reflexiona su práctica a la luz del marco normativo y las bases legales de la educación. Es capaz de trabajar de manera colaborativa para trabajar los problemas que afectan a la comunidad escolar. Distingue las características de desarrollo de los alumnos de primaria para mejorar sus aprendizajes. Gestiona ambientes de aprendizaje acorde a los enfoques didácticos de los diferentes campos de formación, las características de los alumnos, la atención a la diversidad, favorece la equidad, la inclusión y la convivencia en el aula. Es capaz de tomar decisiones con responsabilidad pedagógica desde un marco ético sustentado en el respeto, la justicia y la dignidad humana. Utiliza con fines didácticos las tecnologías de la información, diseña, desarrolla y evalúa proyectos didácticos orientados a mejorar su práctica docente, revisa teorías o categorías teóricas que le permitan analizar las formas de sociabilidad, los procesos de desigualdad y exclusión en el ámbito escolar y áulico, y es un profesionista capaz de enfrentarse a las constantes transformaciones sociales locales, nacionales y mundiales. A partir de los diferentes módulos, intentamos responder a este perfil de egreso. Los componentes didácticos básicos de cada uno de los módulos están en la diapositiva que se está proyectando, ¿sí? Esto es igual en toda la licenciatura, tiene una presentación, tiene los datos generales, el propósito formativo, la red de saberes, el campo problemático, contribuciones del módulo al logro del perfil de egreso, orientaciones metodológicas, estructura del bloque y evaluación del bloque. Y por supuesto los referentes bibliográficos. El programa de cada uno de los módulos está colocado en la plataforma y también puede orientar en esencia lo que es el desarrollo de cada una de las actividades propuestas. Es importante señalar que en estos módulos se puede o se recupera ya sea uno o dos ámbitos dependiendo de la orientación que se le dio. En los ámbitos que señalamos que era identidad, contenido disciplinar o intervención. Aunque la idea es atender los tres ámbitos. A continuación, bueno, les proyecto un ejemplo de cómo ha quedado en plataforma uno de los módulos. Ya en su momento se les llegará a los responsables la forma de ingresar a los módulos, a los docentes que van a impartir cada uno de los módulos. Desde mi perspectiva, que no soy muy docta en la tecnología, es un ambiente muy amable para quienes estamos también incursionando en esta modalidad de enseñanza y que, bueno, esto nos lleva a pensar también en que nosotros los que vamos a formar requerimos formarnos en algunas de estas habilidades. La estructura de cada bloque queda de la siguiente manera: el nombre del bloque, el propósito, el eje problematizador, el objeto de transformación, saberes profesionales integrados, número de horas, saberes profesionales integrados, objeto de transformación, contenido temático, actividades de aprendizaje. Aquí se llevan tres tipos de actividades: la actividad diagnóstica, donde la intención primaria es que los estudiantes o los docentes estudiantes reconozcan sus saberes en relación a los contenidos temáticos que se van a abordar en cada uno de los módulos, y puede ser a partir de un ejercicio de preguntas, interrogantes específicas, de un video, de un estudio de caso. Es decir, hay diferentes formas de que el docente reconozca esos saberes previos. Hay una serie de actividades de desarrollo que son los que abordan propiamente los contenidos temáticos de cada uno de los módulos, y una actividad integradora. Esta actividad integradora lo que hace es justo hacer una integración de todos los saberes
atendidos en cada uno de los módulos y donde el maestro, el docente dé cuenta de que efectivamente se ha apropiado y ha aplicado esos saberes a partir de, ya sea de una concreción en un proyecto o de un análisis de caso, etcétera. Y estas actividades obviamente son las que dan pauta a lo que es la evaluación del módulo y tenemos en cada uno de las actividades se especifica el producto esperado para cada una de las actividades, que puede ser un foro, que puede ser una presentación de PowerPoint, puede ser un organizador gráfico, etcétera. Es decir, hay una diversidad de productos según la actividad que se propone. Y la diapositiva, bueno, más o menos se está presentando cómo queda en plataforma ya la organización de un bloque. Podemos ir visualizando esto que les señalaba, que hay los elementos que constituyen el bloque y donde, bueno, el énfasis mayor obviamente está en el desarrollo de las tareas y las actividades propuestas para poder cumplir con el propósito establecido para cada bloque. Y la evaluación, eso de la evaluación también representa va a representar un reto para nosotros los académicos porque todo se tiene que realizar en plataforma, por lo tanto tenemos que cumplir con los tiempos establecidos para que se pueda emitir el acta correspondiente. Pero en el proceso mismo, bueno, tendríamos que cuidar algunas situaciones o tener presente algunas situaciones. Esto es que los estudiantes serán evaluados a través de las rúbricas. Cada una de las actividades integradoras tienen una rúbrica que va a permitir su evaluación y que esto se realiza al finalizar cada uno de los bloques. La suma de las evaluaciones de cada bloque integrará la evaluación final del módulo y la acreditación del módulo será aprobatoria cuando se obtenga una evaluación final mínima de 6 en términos de la norma establecida también para la calificación. Y todas las calificaciones, resultado de la evaluación de cada bloque deberá ser consignada por el tutor del módulo, que en este caso es el asesor, hay que cambiar, es el asesor del módulo en la plataforma de aprendizaje con la finalidad de contar con el historial de evaluación de todos los módulos cursados por los estudiantes. Entonces es importante como atender las fechas establecidas de inicio y término de módulo para que podamos ir atendiendo en tiempo y forma también la evaluación y en ese sentido cubrir con los requerimientos administrativos. Y bueno, aquí nada más voy a atender como de rápido esta cuestión que también ya se abordó en la primera sesión de videoconferencia en relación a la obtención del título. Ya señalábamos que la modalidad es el portafolio de trayectoria laboral y obviamente para poder titularse hay que cubrir los 380 créditos que es equivalente a los 14 módulos que el estudiante va a cursar. Y va a tener este portafolio para que sea susceptible de que el alumno lo presente para titularse, debe contar con dictámenes de las evidencias que integran el portafolio de trayectoria laboral que emiten los asesores en línea de los módulos y del dictamen final que emite el tutor del portafolio de trayectoria laboral. Estas formas de trabajo obviamente vienen a impactar también en las formas de trabajo que tenemos al interior de las unidades y que va a implicar una forma de trabajo en donde la comunicación sea permanente entre los tutores, los asesores en línea, los estudiantes y que nos lleva a pensar a lo mejor en algunos espacios de socialización de lo que se está dando y se está trabajando en cada uno de los módulos. Y bueno, la obtención del título pues es la trayectoria laboral, que es una opción de titulación que consiste en un trabajo escrito en el que narre su experiencia laboral en el campo formativo y anexe los principales productos elaborados en su trayecto laboral. Asimismo, podrá recuperar la producción académica elaborada por el estudiante en la licenciatura. En este sentido, el portafolio de evidencia se constituye en el insumo para el portafolio de trayectoria laboral. Como ya se señalaba, el estudiante o el docente será el que decida qué tipo de productos va a subir en el portafolio o va a incorporar en el portafolio y que va a tener pues una implicación reflexiva porque va a tener que argumentar por qué elige eso, ese trabajo y no otro, qué impacto tuvo en su proceso de desarrollo de formación, pero también en los aprendizajes de los alumnos, en cómo resignificar su identidad docente, etcétera.
y bueno, va a documentar la integración de los saberes de los aprendizajes logrados. El portafolio de trayectoria laboral, pues bueno, como características también de forma, además de suponer un ejercicio reflexivo que revele la resignificación de su práctica, va a tener que documentar la integración de saberes y aprendizajes logrados que le permitieron abordar las problemáticas profesionales planteadas. Esto es importante porque justo en el módulo de inducción, el docente lo que va a hacer es identificar una o varias problemáticas que aquejan a su actuación pedagógica didáctica, y a partir de esta problematización va a definir el trayecto formativo. Por lo tanto, los productos que vayan a incluirse en el portafolio de trayectoria laboral deben tener presente esta situación problemática identificada desde el inicio de su inserción a la licenciatura. Y bueno, por cuestiones de forma también, bueno, tendrá una portada, un índice, una presentación, articulación de evidencia y una reflexión final. ¿Qué va a incluir la presentación? Pues expone la problematización que desarrolló sobre su práctica, el proceso de reconstrucción y redefinición a la luz de los distintos módulos que constituyeron su trayecto formativo, explica las razones por las cuales determinados módulos le resultaron significativos y cómo seleccionó las evidencias que conforman el portafolio de trayecto laboral que den cuenta del proceso de modificación y mejora de su práctica docente. Se sugiere considerar una semblanza personal y curricular del autor del portafolio, es decir, del estudiante, que permita reconocer este como el sujeto de transformación. Un segundo momento, que es la articulación de las evidencias. Se incluirán por lo menos 5 evidencias originales resultado de las actividades integradoras de los módulos. Estas evidencias pueden ser escritos, audiovisuales, carteles, fotografías, ensayos, materiales didácticos, entre otros. Se presentará de manera articulada, estableciendo la relación que tienen dichas evidencias con la situación problemática, su trayectoria formativa en la licenciatura y los aportes a su experiencia laboral. Argumentará cómo seleccionó las evidencias en la reflexión final, la organización del portafolio, el análisis de cómo contribuyeron estas evidencias a su proceso de formación. Incluirá una valoración respecto a los contenidos de la licenciatura con relación a la generación de procesos innovadores en su práctica profesional. Si vemos aquí también una figura importante en todo este trayecto es el tutor. De ahí la importancia que desde un principio se designe un tutor para estas actividades y que tiene que ver con este acompañamiento, sí, de su trayecto formativo, pero también puede ser el que lo acompañe en la integración del portafolio de trayecto laboral. Y que esto es importante que se tomen las decisiones desde ya en cada una de las unidades. Y bueno, hay un proceso administrativo en relación a este proceso de titulación administrativo académico. Primero se realizará en forma virtual. El estudiante tendrá un espacio en la plataforma para subir las evidencias que conformen su portafolio de trayectoria laboral. Al concluir cada módulo, un asesor el asesor del módulo a través de una rúbrica y un dictamen valorará la actividad integradora y si puede esta ser considerada como evidencia para integrarse el portafolio. Y aunque el asesor puede sugerir, en última instancia la decisión es del docente, ¿no? En los casos que se requiera, emitirá observaciones y recomendaciones para la mejora del mismo. Se incorporarán las valoraciones que el tutor habrá de considerar para elaborar el dictamen final, que servirá como sustento para emitir el acta de examen profesional. El tutor emitirá una valoración del proyecto de portafolio que se realizará a través de una rúbrica. Se elaborará un dictamen, ¿sí?, que será como el sustento para el acta profesional. Y bueno, como ya también le señalaba la maestra Xochitl, no hay réplica, ni presentación ni réplica de este portafolio. Entonces, ¿cuál es el sustento para determinar si es viable que obtenga el título? Pues justo son los dictámenes que se obtengan a lo largo del proceso formativo. Y la tutoría, que es un acompañamiento en la trayectoria laboral, orienta las decisiones de los estudiantes, se realiza para
se caracteriza por ser un proceso continuo orientador que puede ser individualizado o grupal. Dentro de este tiempo o estos créditos que señalaba de trabajo independiente, una parte fundamental es la tutoría, para que también se considere en la organización de la atención a los alumnos. Y bueno, tenemos dos figuras, que aquí no sé por qué cambió la letra, que es académicas, que es el asesor de línea y que es el tutor. El asesor en línea es el que va a estar como responsable de acompañar al estudiante en el desarrollo de las tareas y actividades en plataforma, y es el que va a evaluar el módulo. Y el tutor es el que va a acompañar al estudiante en su trayecto formativo, le va a orientar, le va a proponer también o sugerir algunas mejoras en sus productos finales. Este tutor puede convertirse o no, según lo decide el estudiante, en el asesor del portafolio de trayecto laboral, que en nuestro argot era el asesor de titulación, ¿no? Y eso lo definirá pues el estudiante en su momento, cuando ya haya cubierto el 50% de créditos y haga el registro correspondiente. Bueno, antes de entrar al módulo de inducción, no sé si hasta aquí pudiéramos hacer un alto. Bueno, no he podido leer nada más leo aquí, catálogo de módulos es lo mismo que el mapa curricular de la licenciatura, nada más por dar alguna respuesta que estoy viendo. Bien, en la licenciatura nosotros planteamos catálogo de módulos o malla curricular, no mapa curricular. Entonces, el catálogo de módulos es el conjunto de módulos que se van a ofertar para cada una de las licenciaturas. En el caso de la educación, la licenciatura en educación primaria, son 26 módulos que constituyen el catálogo. ¿Por qué catálogo? Porque ahí elige. ¿Sí? En el catálogo lee, revisa y elige aquellos que considere que van a resolver o van a incidir en la resolución de sus situaciones problemáticas en la práctica docente. En la parte del módulo de inducción, bueno, ya después daremos respuesta concreta si es que hubiese algunas otras. En el módulo de inducción, la maestra Guadalupe Chediat haría la presentación. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión de esta mañana, que es la presentación de la licenciatura en educación primaria, con la presentación del módulo de inducción que se llama Construcción de mi proyecto formativo. Ya se ha venido mucho mencionando la importancia que tiene este módulo para el inicio de la licenciatura, para los que estén interesados. Si bien ayer lo mencionaba la maestra Xochitl, hoy parece que las maestras de preescolar también nos decían, es un módulo sin valor curricular, sí tiene mucha importancia y sí es indispensable que todos los docentes que se interesen en llevar cualquiera de las 4 licenciaturas deben tomarlo. ¿Por qué? Porque precisamente es el lugar donde inicialmente van a empezar a construir su proyecto formativo, a partir de la selección de los módulos que consideren van a servir para poder resolver las problemáticas que se planteen. ¿Cuáles son las finalidades de este módulo? Pues analizar los saberes profesionales que posee cada uno de los docentes y las problemáticas a las que se enfrenta. Aquí vamos a considerar que dada la diversidad de sujetos, la diversidad de ambientes en los que cada uno va desarrollando su práctica cotidiana, pues también va a haber una diversidad de problemáticas que habrá que resolver y el asesor de este curso tendrá como que orientar para
que puedan hacer la elección de los módulos que les sirvan realmente para solventar estas problemáticas. Digamos que otro de los propósitos sería conocer la malla curricular de la licenciatura. Esto es que tengan una visión general, cada docente, de cuáles son los contenidos, las temáticas de cada uno de los módulos que se ofrecen y que ellos vayan identificando aquellos elementos que les permitan precisamente resolver las problemáticas planteadas. Otra de las finalidades de este es definir la situación o situaciones problemáticas de la práctica docente y que van a formar parte de su trayecto formativo. Es importante, yo creo, que quede muy claro desde este módulo de inducción cuáles son esas particularidades que tienen. Uno, la modalidad del trabajo. No es muy fácil a veces pensar en el trabajo en línea como que, bueno, entramos, nos vemos, les contestamos, les hacemos alguna observación, pero implica todo un trabajo de análisis por parte del asesor de todas las actividades que realicen los docentes, pero además para los docentes también implica un trabajo porque tiene que ser muy claro en todas las exposiciones y todas las planteamientos que haga. Entonces, un poco este módulo tiene también la finalidad de conocer todas esas particularidades que tiene el trabajo en línea, qué va a implicar la tutoría y, lo más importante, cómo se va a hacer o cómo se va a ir formando la integración del portafolio de su trayectoria laboral. ¿Cuáles son los propósitos formativos de este primer módulo de la licenciatura en educación primaria? ¿Aquí algo nos pasó? Conocer y analizar los supuestos pedagógicos y curriculares de la licenciatura en educación primaria, con la finalidad de identificar aquellos elementos que fortalecen los saberes profesionales y mejoran la práctica docente. Fortalecer los saberes profesionales también implica reconocer que todos los docentes que se inscriban en la licenciatura, como ya lo comentaba la doctora Maricruz, tienen todo un bagaje de conocimientos, tienen toda una serie de experiencias, de situaciones que han realizado a partir de los años que tengan como docentes de educación primaria. Conocer la modalidad de tutoría, qué es y cómo se integra el portafolio de evidencias y en qué consiste el proceso de titulación del programa de licenciatura. Para poder llegar a esto, él tendrá que conocer el contenido de los módulos propuestos en el plan de estudios y construir su propio trayecto formativo a partir de identificar una o varias problemáticas. Vamos a ver un poco el contenido de cada uno de los bloques. Este curso para nosotros es de 30 horas y está dividido en 3 bloques. El primero son los fundamentos pedagógicos del plan de estudios de la licenciatura en educación primaria. Los fundamentos de la licenciatura responden a las necesidades de profesionalización que contribuyen al fortalecimiento y construcción de los saberes profesionales de los docentes en servicio. Y bueno, no podemos partir como de la nada, ¿no? Hay que ver cuál es el plan de estudios, cómo está organizado, cuáles son los enfoques pedagógicos, filosóficos, psicológicos de la licenciatura en educación primaria, que es con lo que además el maestro está en un constante
trabajo y todo lo que hace está permeado por estos fundamentos. Una vez que ya se han podido tener claras estas cuestiones, entonces sí, ya en el bloque 2 vamos a ver una serie de acciones que permitan el desarrollo de los módulos y las actividades. Esto es, vamos a conocer cada uno de los módulos, van a ver cuáles son los contenidos, cuáles son las cuestiones que se plantean en cada uno y si éstas responden o no a las problemáticas que el docente se está planteando. Hay que siempre tener en cuenta que el abordar cada uno de los módulos tiene que tener como punto de referencia si resuelve o no las problemáticas que me estoy planteando. Por eso la importancia de la selección en un momento dado. Finalmente, el bloque 3, que es el plan de estudios de la licenciatura y el trayecto de formaciones, ahora sí ya, con este conocimiento que tenemos de todos y cada uno de los 26 módulos que conforman la licenciatura, ¿cuáles podrían ser los 14 que van a ayudarme a resolver las problemáticas o la problemática que estoy planteando? ¿Por qué? Porque hay que considerar que los productos de estos módulos van a ser finalmente los de los cuales voy a tener 14 productos para seleccionar, digamos, los 5 mejores cuando menos, pueden ser más si así lo desean, pero son los que van a formar parte de su proyecto de formación. Aquí es una distribución, la distribución propuesta de los módulos, de los bloques de este módulo. Consideramos que para cada uno de ellos 10 horas de trabajo eran suficientes. Igual como la Maricruz presentaba, algún ejemplo de las, cómo aparecen en la página y demás, sí queremos que en este momento es muy pequeña la letra, no se nota mayor cosa, pero cómo están estructurados no solamente los bloques del curso es la costumbre de decir cursos, perdón, del módulo de inducción, sino de todos los módulos, es el nombre del bloque, los propósitos temáticos, el eje problematizador, los saberes profesionales que se requieren, cuál es el objeto de transformación, cuáles son los contenidos, las actividades y cuáles son los productos esperados. Todos y cada uno de los bloques de todos y cada uno de los módulos tienen esta estructura. Y bueno, aquí se van planteando en cada uno a partir de las propuestas temáticas, del eje problematizador, los contenidos, las actividades que hacen referencia a esos contenidos y también cuáles son los productos que se les van solicitando, que como ya decían, a veces puede ser un foro, puede ser un organizador gráfico, puede ser la elaboración de un PowerPoint, puede ser un escrito y finalmente vienen bueno, todas las referencias bibliográficas que conforman cada uno de los módulos. El plan de estudios de la licenciatura en educación tiene una red de saberes integrados que ya de alguna manera Maricruz lo comentaba. ¿Cuáles son, a partir de este constante problematizar la práctica docente,
la reflexión sobre nuestra actuación pedagógica, la profesionalización y actualización de los docentes y cómo todo esto nos lleva a la transformación de la práctica docente. En algún momento de la intervención, Maricruz comentaba que los programas de todos los cursos, incluyendo el módulo de inducción, van a aparecer en la plataforma. Casi siempre están dentro de la presentación, forman parte de la presentación y se encuentran al final de la misma. Igual que como con los módulos anteriores, esta es una imagen de cómo aparecen en la plataforma, y ya hace referencia al módulo de inducción, donde aparecen los propósitos, la red de saberes integrados, y que esto es parte de la presentación, como la van a ver ustedes cuando ingresen ya a la plataforma y se dé inicio al curso como tal. Igual, estas imágenes ya son como aparecen en la plataforma. Y bueno, finalmente tenemos los integrantes de la grupo de diseño que participaron en esta licenciatura en educación primaria. De la unidad 041 Campeche, el maestro Manuel Jesús Novelo Pech. De la 094 de la Ciudad de México, la unidad centro, Maricruz Chiñas. De la 099, que también está aquí en la Ciudad de México, que es la unidad poniente, el Cayetano Gabriel Flores. De la 071 de Tuxtla Gutiérrez, Virginia Ortiz Bujaidar. De Guanajuato, la unidad 111, Porfirio Padilla. De Catepec, la unidad 153, María del Carmen Victoria Rivera Martínez de Osaba. De Chilpancingo, la unidad 121, Francisco Palemón Arcos. De Zapopan, la unidad 145, María Rosa Mendoza. De Zitácuaro, que es la unidad 164, Armando Garibay Rivera. De Villahermosa, la unidad 271, Andrés Domínguez Contreras. De Coatzacoalcos, la unidad 305, Cayetana Ruiz Estudillo. De Mérida, la unidad 311, Justo Germán González Cetina. Y de Ajusco, de aquí de la Dirección de Unidades, una servidora, María Guadalupe Eugenia Chedia Oseguera. Muy largo el nombre, pero así somos. No sé, hay por ahí una pregunta que sí me inquietó de momento y me hizo pensar que habría que corregir una de las diapositivas. Cuando decimos que son 14 sesiones, inicialmente se pensaba que si cada módulo se iba a desarrollar por un cuatrimestre, cuántas sesiones más o menos formaban parte, pero pensando un poco en los semiescolarizados o los escolarizados, y decíamos que son 14, y no lo corregimos. En realidad no son 14 sesiones, son 14 semanas de trabajo. Y se estaba haciendo un cálculo de más o menos de 10 a 12 horas por semana. Entonces, perdón, se nos fue lo de sesiones, no es ninguna. Creo que es muy rápido. Ya se ha hablado mucho ayer, la maestra Xochitl fue muy explícita en cuanto a la importancia del módulo de inducción y lo que esto era. No se pueden plantear como problemas muy específicos porque no sabemos exactamente
qué problemáticas vaya a plantear cada uno de los docentes. Y va a haber tantas problemáticas como docentes tengamos inscritos en cada uno de los grupos. Entonces, aquí veo una pregunta que dice: los 5 tutorados por cada tutora, ¿cuánto equivalen como carga académica? Sí, le voy a pasar el micrófono a Maricruz para que les contesten, pero pues yo creo que los 5 tutorados, ¿qué serán? ¿Unas 12 horas? ¿Una carga de 12 horas? Bueno, en principio para esta cuestión de las tutorías, efectivamente hay que tener presente que por generación a cada uno de los tutores les corresponderá 5 estudiantes. Si pensamos en una traducción simplista en tiempos, pues no nos va a dar como mucho para poder organizar. Sin embargo, bueno, considerando que el trabajo independiente es de 70 créditos, que equivalen a 700 horas divididas o distribuidas a lo largo de los 14 módulos, tenemos una ponderación en tiempo. Sin embargo, también hay que considerar la frecuencia con la que se va a atender al estudiante. La maestra Xochitl, el documento base establece, ¿no? Ya señalaba y establece la regularidad con la que podríamos o tendríamos que ver a los estudiantes. Al principio del proceso formativo, pues es necesario que al menos una vez al mes se tenga este acompañamiento y se pueda contar con la posibilidad de un espacio, de un tiempo de atención, y que esto, bueno, también va a depender de la organización de cada uno de las unidades en función del personal académico, de las horas. Lo que sí es cierto es que se tendrá que considerar como parte de las actividades de la docencia. Es decir, muchas veces pensamos que la docencia se reduce a lo que es el acompañamiento en la plataforma. Eso también incluye el proceso de docencia, la tutoría, y por lo tanto también se tendría que considerar en el tiempo, ¿no? Digo, así como muy simplista, si ustedes quieren, si dividimos, ¿no?, en tiempo el número de horas establecidas, el número de créditos, podría darnos más o menos un ponderado para calcular los tiempos, pero más bien eso también se determinará en función de las condiciones propiamente de cada unidad, del personal con que cuenta, de tal manera que ustedes vayan definiendo la equivalencia en horas, ¿no?, para que esto tampoco se convierta en una situación problemática de la operación del programa. Dice, ¿hay algún formato para elaborar el dictamen del asesor y el tutor? Sí, de hecho se tendrán rúbricas para el dictamen. No será a la libre, sino que esto regulará el dictamen y que no genere tan problemáticas en el propio proceso de valoración y evaluación de los productos. En ese sentido sí va a haber un instrumento que es la rúbrica, ¿no? No tenemos nada. ¿Quién es? A ver, ya no hay. No sé si alguien quiera que se les abra el micrófono también para que planteen alguna situación en relación a lo presentado. Sabemos que, bueno, sabemos que esta presentación pues es general y que también nos surgirán dudas en cuanto ya operemos, y en términos pues académicos, administrativos, y en la medida de lo posible, pues en este caso el equipo de primaria, pues estamos en la posibilidad de retroalimentarnos y de ir aprendiendo en la propia operación de este nuevo programa. Y pues bueno, la idea es que podamos también ir como generando como estas redes que tanto le pedimos al maestro de básica y bueno, en este caso de educación obligatoria, poderlo hacerlo como formadores de docentes, ¿no? Sí, equivalen como para... A ver si hay otra pregunta.
No sé si alguien, si ya planteaba la maestra, cuántas horas equivale cada sesión. Perdón, si ahí sí fue un detalle, en más que sesiones, semanas, son 14 semanas que corresponden el desarrollo de un cuatrimestre. Si consideramos que cada módulo tiene una equivalencia en horas de 150, esto nos lleva más o menos a un promedio entre 10, 11 horas de trabajo en plataforma, pero que se tiene que incluir estas cuestiones de la tutoría. Ya el día de ayer la maestra Xochitl señalaba que se iba a considerar en promedio 12 horas como carga académica para cada uno de los maestros que trabajen como asesor de línea o tutoría, más bien asesor en línea, porque la tutoría es un complemento. Entonces ahí sí, nada más reiterar que hablamos de semanas, no de sesiones, y que el tiempo en que ingresan pues va a tener que ver con también la propia organización del estudiante docente. Lo que sí es que los académicos que fungamos como asesor en línea tenemos la obligación de estar retroalimentando de manera permanente para que también los estudiantes se sientan acompañados en este proceso, y que, bueno, en sí mismo constituye un reto la retención y la permanencia de los mismos, ¿no? Ya no hay. No, reitero, dice, las sesiones serán todas las semanas. A ver, yo creo que ahí sí, nada más para aclarar y no generar más confusiones. Cada módulo se imparte los módulos se imparten cuatrimestralmente, ¿sí? Un cuatrimestre, ¿a cuántas semanas equivale más o menos? Equivale a 14 semanas. No es que vayamos a hacer sesiones presenciales ni sesiones de ningún tipo. O sea, la única posibilidad de sesión presencial, si se considera pertinente, es la que realizará el tutor con sus estudiantes de la unidad, porque el tutor tiene que tener sus estudiantes asignados de la unidad. Todo lo demás se realizará virtualmente, o sea, todas las actividades, algunas otras complementarias que se decida, como las videoconferencias, los chats, etcétera, todo será vía virtual. Entonces no tendremos propiamente sesiones definidas o específicas, se desarrollan por semanas cada uno de los bloques proyectados, y que ustedes como académicos o nosotros como académicos tendremos que ir cuidando en los tiempos de desarrollo y de retroalimentación. Entonces, las sesiones que pudiéramos tener presenciales son las de tutoría, y que se definen por lo menos una vez al mes con el estudiante, con los estudiantes que nos corresponden, ¿no? Y que incluso ahí se daba en el documento base la posibilidad de que pudiera ser presencial o virtual, porque también eso puede ser una forma de ir como acompañando este proceso. El asunto es que efectivamente hagamos este papel de tutoría, porque no solo es significativo en el trayecto formativo, sino en el portafolio de trayectoria laboral, porque nuestra apuesta es que cuando concluyan los 14 módulos se pueda titular, o sea, no haya tiempo después de que egrese, de que termine el portafolio, sino que lo vaya construyendo paralelamente a la construcción al desarrollo de los módulos, ¿no? ¿Habrá algún documento normativo para tutor y asesor en línea? Sí, hay alguna serie de hecho, en el documento base se especifica cuáles son las funciones del tutor y las funciones del asesor en línea. Estos documentos ya la maestra Xochitl se los hizo llegar a las instancias correspondientes. Sería cuestión de que socializara entre los académicos para que todos tuvieran un marco de referencia común para poder operar ya propiamente el programa, ¿no?
Sí, sí está, o sea, nuevamente la tutoría sí está definida en el documento base, o sea, todo esto que se les ha presentado, toda la fundamentación, los componentes, los ámbitos, los ejes transversales, la modalidad de titulación, las tutorías, el programa o la descripción sintética de cada uno de los módulos y la evaluación constituyen pues parte del documento base que ya se ha socializado en otros momentos, ¿no? Lo que es el tiempo entre ellos, regresar a la violencia y la punto muy poco tiempo. Bueno, dice muy poco tiempo para la promoción, consideraron esto para la fecha de inicio, esa es una cuestión que bueno, en este momento yo no podría responder, seguramente la maestra Xochitl que nos está haciendo favor también de escucharnos pudiera dar alguna respuesta. Ajá. Sí, de hecho está respondiendo que sí se consideraron las fechas. Tengo entendido que se envió a las instancias correspondientes para su validación y fuera como definidas las fechas y no trastocaran ni las vacaciones administrativas de las unidades ni los tiempos establecidos de vacaciones para los docentes. En ese sentido, si hay esa cuestión de la consideración de fechas, y sí, contesta la maestra que sí se consideraron. Dice, y bueno, la maestra responde que si en alguna unidad no tienen condiciones para iniciar podrán iniciar en este cuatrimestre, podrán hacerlo en el siguiente cuatrimestre, que eso también es importante, sobre todo porque hay estas inquietudes, ¿no? Dice, ¿quiénes serán los encargados de impartir el curso inductivo? Esto será definido por cada una de las unidades. Habrá un responsable que llevará a impartir a este curso. Ya el día de ayer la maestra Xochitl establecía que una condición para que un grupo se considere formal es que tenga 30 estudiantes inscritos, de 30 a 40. Entonces, por cada grupo se definirá quién va a acompañar en el proceso del módulo de inducción, que reiteramos es un módulo sumamente importante porque en este módulo, además de tener un acercamiento a lo que es la malla curricular o el catálogo de módulos, el estudiante trazará su trayecto formativo con base a una definición o una identificación, más que definición de una problemática, y que le va a permitir como la toma de decisiones. Entonces, sí es importante que en la unidad se organicen y definan quién va a acompañar en este proceso de inducción a los estudiantes inscritos. Dice, ¿habrá un reglamento para el estudiante? Bueno, la universidad en sí misma tiene un reglamento de la licenciatura de los estudiantes inscritos en las licenciaturas posgrados. Obviamente que hay algunas particularidades en relación a el desarrollo del programa de plataforma y que ya pues en los comentarios, o bueno, más bien en las intervenciones anteriores, que el día de ayer y el de inicial señalamos que era importante que realizaran todas las actividades propuestas para poder acreditar el módulo, o al menos una consideración fundamental es que tuvieran una calificación mínima de 6, y en ese sentido, bueno, el reglamento nos sujetaremos a lo que la universidad establece para tal efecto, ¿no? No sé si hubiese alguna otra pregunta. Dice, ¿se tendrá tutorial para navegar en plataformas? Sí, se está considerando un tutorial tanto para académicos como para estudiantes, como para también tener un apoyo en ese sentido para quienes somos novatos en este proceso de los programas virtuales. Cuando inicie el primer módulo.
Bueno, más que el primer módulo, el desarrollo del programa, está ya la convocatoria, en proceso, si mal no recuerdo, inicia el 2 de octubre, si mal no recuerdo. Bueno, ya y no es que inicie el primer módulo, inician todos los módulos que integran cada una de las licenciaturas, por lo que esto implica que tengamos la posibilidad también de atender un número determinado de módulos en la unidad, y los otros serán atendidos a nivel nacional. Quienes tuvieron la posibilidad de escuchar la videoconferencia ayer de la maestra Xochitl, ella explicaba que por cada grupo que se aperturara en la unidad tenía que proponer a 2 docentes y señalar dos o tres opciones de módulos que pueden impartir, porque serán los que formen parte de lo que podríamos llamar un banco de asesores para poder atender, por ejemplo, en el caso de primaria, los 26 módulos que conforman la malla curricular. Esto es una lógica diferente de pensar, por eso decíamos, no hablamos de mapa curricular, hablamos de catálogo de módulos, porque se ofertan 26 y los 26 pueden ser elegidos por los estudiantes, pueden ser seleccionados. Entonces nosotros debemos considerar que esos 26 tienen que tener un asesor en línea para que los atienda. Dada la complejidad que tenemos de atención, la maestra Xochitl explicaba que como decisiones que se tomó en el grupo de diseño, se tenía por cada grupo nombrar a 2 académicos para formar el Banco Nacional. Entonces esto es importante tenerlo claro. No vamos a impartir solo un módulo o 2 módulos, sino vamos a impartir los 26 módulos proyectados, en el entendido que ese es el catálogo que se va a ofertar a los estudiantes. Y que pueden ser sí los 26 o no, porque los estudiantes elegirán. Habrá módulos que tendrán muchos, pocos o nada, según sea la definición del trayecto formativo, ¿no? Y basta, el estudiante, Sí, de hecho, una de las ventajas que tiene es que dice que si estará abierta disponible para que atienda la licenciatura cuando esté fuera de su horario de trabajo. Efectivamente, o sea, una de las virtudes de la programa en línea, los programas virtuales, es que el estudiante puede accesar en el momento que pueda hacerlo y organizando sus tiempos, sus espacios, siempre y cuando atendiendo la calendarización y los tiempos establecidos de inicio y de cierre del módulo. Eso sí hay que tenerlo como muy presente, pero no hay un horario en el que tengan que ingresar. Ellos pueden ingresar cuando consideren que es su tiempo, que es su espacio, o en el momento que puedan. Entonces, esta es una ventaja de este tipo de programas, ¿no? Y más bien ahí nos implicaría también a nosotros como definir cuál será como nuestro acompañamiento en ese proceso, porque eso implica estar casi 24 horas conectados, ¿no? Como académicos. En el supuesto de mandar la relación de con sus 3 módulos por atender, pero no se logra conformar un grupo, los socios podrán impartir nuevos, se tendrá que esperar. No, bueno, a reserva de lo que conteste la maestra Xochitl, yo lo que entendí el día de ayer es que ellos podrán impartir algún módulo, ¿sí? Aunque si en la unidad no se juntarán los 30, ellos pueden impartir un módulo a nivel nacional, porque eso es parte de la posibilidad de ofertar todos los módulos que conforman el catálogo. Es decir, una unidad por sí misma sí se nos complica atender 26 módulos, ¿no? Pero si nosotros vamos abonando con propuestas de asesores, ellos pueden impartir cualquier otro módulo especificando. Uh-huh. Ajá, sí, y que esto, bueno, queda también supeditado a la demanda que se tenga de los diferentes módulos, ¿no? Que ellos, en los cuales están siendo propuestos, pero no se está restringiendo. Yo creo que al contrario, se agradecería que hubiera, mientras más académicos estuvieran propuestos, mejor, porque eso nos daría la posibilidad también de realmente aspirar a una atención de todo el catálogo de todos los módulos.
decía, bueno, en relación a lo del inicio, la maestra Xochitl responde que el módulo de inducción inicia el 28 de agosto, ¿sí? Y ya en función del... Hay una temporalidad, como dijimos, en el caso de primaria son 30 horas a trabajar, y dice duración de la carrera. Se está pensando por el número de módulos y el trayecto formativo, 2 años, mínimo 2 años, 4 meses máximo, ¿no? Porque el alumno docente, el estudiante docente tendrá la posibilidad de cursar 2 módulos por cuatrimestre o 3, según vaya valorando sus posibilidades, sus condiciones, sus características de aprendizaje, y entonces se va a definir si cursa 2 o 3 módulos por cuatrimestre, y esto nos lleva a un tiempo, si es que cursase 2 módulos por cuatrimestre, estaríamos pensando en 2 años, 4 meses, que serían equivalente a 7 cuatrimestres. Lo que debe quedar claro, cada de línea, luego tienes un grupo con... ¿Sé cuándo hay que mandar la relación de los docentes? No sé. Maestra Xochitl puede responder, ya, que ya. No se puede responder eso, cuando hay que mandar la relación de los docentes y sus respectivos módulos. Que ya tienen el calendario, que si por favor lo revisan. Dice asilo de Nogales. A ver, déjame ver si ya no hay preguntas. ¿Ya no? Bueno, pues no sé si hubiese alguna otra pregunta en relación al programa de la licenciatura en educación primaria. Igual queda abierta la invitación si quiere alguien, si quiere alguno de ustedes que se le abra el micrófono. ¿No? Bien, si no hubiese alguna otra duda, comentario, agradecemos su atención y pues seguiremos en contacto vía virtual. Pues saludos y éxito en la elección y decisión en la operación de alguno de los programas que forman parte de este paquete de licenciaturas que estamos seguros abonará a redefinir y a replantear la función de los formadores de la UPN, pero también de cómo incidir en la formación de los maestros en un contexto tan incierto y tan complejo. Muchas gracias.